días. Estamos a día jueves, bajo devocionales de fin de año que he dado llamar Confesiones de Gratitud y Súplica. Queremos despedir el presente año, pero también prepararnos para recibir al nuevo. Y quiero compartir estos 3 días 3 expresiones que vamos a tomar como manifestaciones de gratitud, al mirar hacia atrás al año que termina, como de súplica al enfrentar el año que llega. Estas 3 declaraciones de las que ayer ya hemos hablado, espero que muevan nuestros corazones precisamente a ser agradecidos y a clamar al Señor. Dios está presente en todo momento en mi vida. Luego Dios es quien fomenta las cosas que anhelo en mi vida y finalmente el amor de Dios determina mi visión para la vida. Hoy nos toca entonces la segunda de las declaraciones que subtitulo Experimentando los deseos de Dios. Leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Alguien dijo, cuando dejé de pedir cosas y comencé a pedir por entender la visión de Dios, entonces Dios dio las cosas. Epafras luchó en oración por los colosenses. Su comisión era representarlos ante Pablo y ayudarlo en todo lo que pudiera. Al cumplir esa comisión, se preocupó profundamente por la iglesia que había establecido en Colosas y esa preocupación se convirtió en una oración de intercesión. Específicamente oraba por su madurez y por seguridad en la voluntad de Dios. Su oración recuerda la oración de Pablo en el capítulo 1. Sin embargo, hay un elemento adicional y es la total seguridad. El término significa completar, acabar completamente y por lo tanto puede haber llegado a significar estar plenamente convencido. Epafras puede haber orado por una completa comprensión de la voluntad de Dios. Y como hemos mencionado, esto es paralelo a la oración de Pablo por los colosenses en el capítulo 1, versículo 9. Epafras es elogiado por su arduo trabajo y por su intensa oración a favor de ellos. Pero vamos a ir a Colosenses 1, porque allí hay 2 tipos de peticiones en la oración de Pablo, para la vida diaria y para la vida espiritual. Primeramente, para la vida diaria. Por eso también nosotros, dice Pablo en el capítulo 1, verso 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así llevaréis una vida como es digna del Señor, le agradaréis en todo, produciréis los frutos de toda buena obra y creceréis en el conocimiento de Dios. Como vemos, estas peticiones tenían que ver con la vida diaria de ellos. Tienen también relación directa con la falsa enseñanza que los colosas estaban sufriendo. Por eso él habla aquí de conocimiento de la voluntad de Dios. Aquí Pablo está orando por todos los colosenses, que sean completamente llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esta voluntad es la voluntad general de Dios para cada creyente. Ahora, este conocimiento de la voluntad de Dios, dice Pablo, es en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría es la habilidad que viene de Dios para aplicar lo que uno sabe a la vida práctica. Es ver cómo se encuadra el conocimiento de Dios con la vida. Inteligencia espiritual es el
discernimiento y entendimiento que uno necesita para tomar decisiones en la aplicación de la sabiduría de Dios. Pero Pablo también pide por una vida agradable a Dios en el verso 10. Si uno tiene el conocimiento de la voluntad de Dios con la sabiduría y la inteligencia espiritual para tomar decisiones correctas y aplicar el conocimiento a la vida, entonces viviremos una vida agradable a Dios. Sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 10. La palabra digno viene de una palabra que significa pesar lo mismo que otra cosa. Es algo de igual valor que otra cosa. Nuestra vida debe imitar y ser igual que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, diría Pedro. El hecho de conocer las cosas profundas de Dios no es suficiente para Dios ni tener sabiduría ni entendimiento. Conocimiento siempre lleva la responsabilidad de conducta que es correcta delante de Dios. La doctrina y la práctica van juntos. Debemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esta vida es una vida fructífera delante de Dios en todas nuestras obras cuando estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Pero también hay peticiones para la vida espiritual. Y dice el verso 11 al 14, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que obtengáis fortaleza y paciencia. Y con alegría deis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todas estas peticiones son resultado de la petición de Pablo de que los colosenses conocieran la voluntad de Dios, los deseos de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Aquí se pide poder, poder para todo. Hay 3 palabras que hablan de poder espiritual en este versículo. La palabra fortalecido significa hacer fuerte o dar fuerza. La palabra poder significa tener habilidad o el poder en uno mismo. Y finalmente la palabra potencia significa poder que vence cualquier resistencia. Al conocer la voluntad de Dios con sabiduría y entendimiento espiritual y obedecerla, Dios nos da el poder, fuerza y habilidad de vencer cualquier circunstancia o dificultad. Y agrega paciencia en todo. El resultado de esta fuerza que Dios nos da es paciencia y longanimidad. Paciencia es una palabra que significa tardo en airarse y que generalmente se refiere a nuestra relación con otras personas. Longanimidad viene de una palabra que significa continuar debajo de algo y se refiere a una disposición de continuar debajo de una carga. Implica el hecho de no ceder en una prueba. Y esta palabra tiene que ver con nuestras circunstancias. El poder de Dios operando en nuestra vida en una prueba nos ayuda a ser amables, mostrar gentileza a otras con una disposición de dominio propio y paciencia, esperando que Dios obre en nuestras vidas. Una falta de paciencia resulta en enojo, palabras ásperas hacia otros, y una falta de longanimidad resulta en desánimo y opresión. Finalmente, Pablo agrega algo más acerca de lo que Dios desea, y es agradecimiento por todo. El poder de Dios produciendo esta paciencia y longanimidad produce una actitud de agradecimiento a Dios, pero no un agradecimiento con mala gana, sino un agradecimiento con gozo. Es Dios el Padre
que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto, dirá Santiago. Pablo a los tesalonicenses les dice, dad gracias en todo. Y a los filipenses les dice que presentemos nuestras peticiones con acciones de gracia. Otras 3 veces en Colosas hablará de ser agradecidos. En 3:15 y 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. El agradecimiento viene de nuestra liberación, de nuestra redención, descrita en el verso 13 y 14. Y estos 2 motivos son más que suficientes para que la gratitud brote constantemente en nuestras vidas. Y así cumplamos los deseos de Dios. Así oraba Epafras por los colosenses. Así oraba Pablo por los colosenses. Y entiendo que este es el deseo de Dios para mi vida en este nuevo año que nos preparamos a comenzar. Amado Padre, gracias te damos esta mañana por poder conocer tus deseos. Tu anhelo, Señor, de que vivamos en tu voluntad, agradándote en todo. Y para hacerlo nos capacitas con poder espiritual. Da sabiduría, discernimiento a nuestra mente y nuestro corazón para escoger lo mejor, para vivir en santidad y para experimentar paciencia en nuestras relaciones con otras personas mientras vivimos en una constante gratitud. Por eso, Señor, miramos hacia atrás y decimos gracias. Miramos hacia el futuro y confiamos en ti. Te amamos, Señor, y nos encomendamos a ti en esta mañana, haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Manteneos bendecibles y os espero mañana viernes para el último devocional, no solo de la semana, sino también del año 2023. Manteneos bendecibles.